Para hablar de estas precipitaciones, pero también de otras herramientas naturales que sirven para amortiguar un poco este tipo de contextos donde hay anegamientos. Me acompaña el profesor Ricardo Barra, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Profesor, agradecido de que esté con nosotros nuevamente en TVU Noticias. Muchas gracias por la invitación. Nos gustaría, bueno, empezar un poco de acuerdo a lo que se expuso por parte de expertos, precipitaciones, y aquí juegan un rol bastante importante los humedales en sí. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando vino la ministra de Medio Ambiente también apuntaba a eso, de que los humedales son derechamente amortiguadores naturales para tratar de contener un poco las lluvias. ¿A qué se refiere esto en particular? Bueno, en realidad los humedales son verdaderas esponjas de agua, ¿no? Y nos ayudan a evitar inundaciones. Entonces la conservación de estos ecosistemas tan importantes que funcionan como verdaderos riñones, ¿no? Porque además no solo retienen el agua y la almacenan, sino que también la purifican, juegan un rol tremendamente relevante. Lamentablemente, la desaparición de los humedales y las amenazas que se ciernen solo de los humedales, muchos de ellos transformados hoy día en verdaderos basurales, sin duda nos juegan en contra, digamos, para evitar los problemas que generan estos eventos intensos de precipitación. Conservar los humedales significa prevenir inundaciones, significa purificar el agua, significa almacenar más agua para cuando la necesitemos en el futuro. Y parece ser que todavía esa comprensión en nuestra sociedad no existe. Utilizó el concepto de humedales como esponjas, o sea, la verdad, claro, lo suficientemente cerca que uno puede estar de un humedal, uno detecta precisamente que la composición de terreno de un humedal es diametralmente diferente a lo que podría uno decir dista mucho del barro o derechamente de un terreno más fangoso. ¿Podría explicarlo en mayor detalle? Sí, lo que pasa es que los humedales se caracterizan porque tienen una flora y fauna característica, ¿no? Almacenan una gran biodiversidad, pero uno la identifica claramente porque son suelos saturados de agua, pero donde existe una vegetación muy particular, los juncos, le llama la gente, que son prácticamente las áreas donde el agua se almacena con más intensidad y contribuyen estos juncos, ¿no es cierto?, a albergar una diversidad de aves, de peces, de anfibios, muy importante para la conservación de este otro patrimonio natural que tenemos, que es la biodiversidad. Ahora, yo pienso que esto podría ser una conversación mucho más profunda en lo que es cómo se arman las ciudades, y podríamos estar discutiendo bastante sobre esto, pero ¿cómo aprovechar, digámosle, nosotros que convivimos en el día a día en sectores urbanos, tenemos nuestros humedales urbanos también, cómo se podría aprovechar estos terrenos y al mismo tiempo que estos amortiguadores naturales tengan, por decirlo de una forma, logren explotar al máximo sus capacidades? Bueno, yo creo que lo primero es respetar sus límites naturales, ¿no? Caracterizar muy bien cuál es el área que efectivamente consiste en humedal, ¿no es cierto?, y proteger estas áreas. Existe, por cierto, la ley de humedales urbanos, pero estamos viendo que la ley está siendo algo inefectiva cuando se juegan intereses privados, ¿no?, que quieren desarrollar actividades productivas en los humedales, como por ejemplo la actividad inmobiliaria. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un llamado a tener una precaución en el uso de estos sistemas. La ciudadanía está cada vez más empoderada en la protección, está entendiendo mejor cuál es el rol que juegan estos importantes ecosistemas acuáticos en las áreas urbanas, pero también en las áreas rurales. ¿Ya? Tenemos una gran cantidad de humedales en las áreas rurales que no están siendo protegidos todavía. A simple vista uno podría creer que, bueno, la presencia de lluvias o de algún tipo de, digámosle, sistema frontal mucho más fuerte podría distorsionar de alguna manera en las composiciones naturales de los humedales. ¿Esto puede ser el caso en una situación bastante extrema, profesor, obviamente? Bueno, una de las características que está teniendo el cambio climático y la expresión de la crisis climática en esta parte de Chile es que están ocurriendo eventos de mucha intensidad de precipitación, o sea, cae mucha agua en poco tiempo. Ese es un elemento. El otro elemento es que la isoterma cero, que es este punto donde el agua cae como nieve o como agua líquida, se va elevando en las montañas. Entonces tenemos dos fenómenos ahí. Uno, que claro, si cae agua líquida, esta agua escurre mucho más rápido, en cambio si cae como nieve, esta agua se almacena y se va liberando en forma mucho más gradual, ¿ya? Y ahí los humedales juegan un rol también importante, natural, de retención de estos flujos de agua que vienen desde
desde las montañas. Y eso lo podemos observar claramente aquí en el Concepción Metropolitano, en la cordillera de Nahuelbuta y toda la red de humedales que está debajo de esa cordillera, donde está Coronel, San Pedro, hay lagunas, está la laguna La Posada, etcétera, la laguna de San Pedro, que juegan un tremendo rol en la retención de grandes volúmenes de agua que con el cambio climático sabemos, ¿no es cierto?, se van a intensificar en intensidad, duración y frecuencia. Pero en la práctica podría cambiar, digámosle, las propiedades naturales. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, quizá variaciones en el pH. Estoy aventurando un poco, entreteniendo la idea y al final del día distorsionar el ecosistema natural donde habitan estas diferentes especies de aves, como estamos viendo en pantalla, profesor. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos observado a través del monitoreo a largo plazo de ecosistemas acuáticos acá en nuestra región es que efectivamente lo que ocurre es que estamos observando que empiezan a aparecer ciertas alteraciones en la calidad del agua, incluso en zonas donde uno no esperaría encontrar estas alteraciones, producto de que la intensidad de la lluvia es tan fuerte que arrastra muchos materiales con el agua y el agua viene muy cargada de sólidos en suspensión, ciertos elementos nutrientes, sales y otros que antes no existían. Por lo tanto, está cambiando un poco la composición de la calidad del agua. Entonces, pero a pesar del cambio de esa composición, nuestros sistemas están adaptados para eso, ¿no? Son sistemas que son capaces de tolerar ciertos cambios, pero dentro de ciertos márgenes. No es tan perjudicial por el momento. No es tan por el momento, ¿no? Pero el gran problema que tenemos hoy día con los humedales es justamente el que están cada vez reduciendo su dimensión, ¿no es cierto? Porque se están rellenando y esto ha sido un proceso que ha ocurrido a lo largo de muchas décadas, ¿no? Y que sin duda nos ha traído ciertos problemas. Nosotros tenemos en Concepción Metropolitano muchas poblaciones que cuando llueve incluso poco, ¿no es cierto?, se inundan. Y eso porque hemos perdido esta capacidad de esponja que tienen estos sistemas naturales y que frente a estos eventos más extremos, ¿no es cierto?, nos siguen ayudando y protegiéndonos, ¿no es cierto?, de inundaciones, crecidas, etcétera. ¿Esto es irreversible, profesor? Se lo consulto porque al final uno podría pensar, acá hay una buena herramienta, ojalá revitalizarla. ¿Esto es irreversible en su...? Bueno, nosotros queremos creer que no, ¿ya? Pero va a ser irreversible en la medida que no actuemos, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un elemento central, ¿no?, en que la protección de estos ecosistemas es parte también de la lucha contra la crisis climática que tenemos hoy día. Y yo creo que nosotros hemos hecho desde la ciencia un llamado a la urgencia, a proteger con mayor intensidad, con mayor urgencia nuestros ecosistemas, y yo creo que estamos, digamos, al debe, y por eso empezamos a observar cambios en nuestros ecosistemas que muchas veces nos pueden llevar a ese fenómeno de no ser reversible. Hasta ahora podemos revertir la crisis climática, sabemos cómo hacerlo, las soluciones están, ¿ya? El tema está en que las transformaciones cuestan a veces mucho dinero y hay sectores de la sociedad, muchas veces sectores, sobre todo el sector que es energético, ¿no es cierto?, que es el dueño del petróleo, el dueño del carbón, ¿no es cierto?, que resiste, digamos, este cambio que hay que hacer en la matriz energética. Y aquí empezamos a asociar los problemas, ¿no? Está la protección de estos ecosistemas, pero también está la transformación económica hacia un sistema que nos genere energías limpias con menos emisiones. Y a eso el país está comprometido, sin duda. Bueno, eso también importante recalcar la importancia que tienen los humedales. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de TV1 Noticias Central. Información importante, sobre todo en esta temporada de invierno que ya se está acercando. El mensaje es cuidar los humedales y no transformarlos en basurales como hemos estado observando en las noticias en estos días. Bueno, sin duda tomar conciencia.